Bien, esta tercera parte de la clase número 2 está dedicada al comienzo de la segunda unidad del programa. Entonces, rápidamente podríamos revisar la cronología de los temas que se han pautado por medio de la planificación de clases, y resulta que las 8 unidades del programa hemos decidido seguirlas con un orden distinto, así es que en la unidad número 4, con el nombre de redes de excitación sinusoidal permanente, es la que desarrollaríamos a continuación, y es la que está contenida en esta tercera parte de la clase número 2. Bueno, evidentemente esto significa también que la unidad número 1 se considera desarrollada completamente por medio de la clase 1 y las dos partes que ya se han desarrollado de esta clase número 2. Entonces la clase número 2 está dividida en 3 partes. Esta es la tercera parte. La unidad número 4 evidentemente está dedicada al estudio de los circuitos cuando operan excitados por una fuente de alterna, de tensión alterna o de corriente alterna, y eso es lo que comenzaríamos a realizar a partir de este momento. Bueno, entonces podríamos empezar con una pequeña anotación respecto de que esta unidad, entonces número 4, bien, entonces dedicada al estudio de las redes o circuitos con excitación sinusoidal y a esta excitación sinusoidal la suponemos ya en estado de régimen. Entonces, bueno, eso es lo que se trata de indicar con esta denominación para la unidad. Hay una serie de conceptos generales que los vamos a recuperar directamente desde una de las notas complementarias, que sería específicamente la nota complementaria número 28. Así que vamos a pasar a la nota complementaria número 28, donde encontramos estas definiciones que son ilustrativas respecto de qué queremos hacer. Bueno, específicamente se pretende considerar una tecnología, digamos, sumamente usual, ya que la distribución de energía eléctrica a lo largo del mundo es principalmente bajo la metodología, digamos, de corriente alterna, y entonces eso podríamos buscarle rápidamente una explicación, y a partir de eso comenzaríamos nuestro modelado, digamos, matemático y físico. Bien, entonces resulta que la generación de energía eléctrica típicamente se basa en el principio de que hay una esfera construida con un conductor eléctrico, y a esa esfera, por métodos, digamos, mecánicos, se la somete a un flujo magnético variante. Y bueno, en relación con la ley de Faraday y todo lo que ustedes conocen de los cursos de física, resulta un principio de operación a partir del cual se obtiene una tensión alterna y una corriente alterna, a su vez, en relación con la ley de Ohm, y una serie de definiciones que vamos a ir perfeccionando durante el desarrollo de este curso. Para conseguir este flujo magnético variante, hicimos referencia a un movimiento mecánico, un movimiento rotativo mecánico, típicamente tiene que ver con energía de otro tipo, como energía térmica, energía eólica, energía hidráulica, mareomotriz, nuclear, etc.
Bueno, y evidentemente con el advenimiento digamos, y el progreso de los sistemas de energía solar, bueno, es incipiente y progresiva la generación de corriente continua, no obstante, sigue siendo ampliamente predominante el uso de corriente alterna para distribuir energía eléctrica, y por eso la estudiamos en este curso. Mientras que se puede anticipar también que el estudio de estos circuitos operando en corriente alterna significa una especie de evolución, digamos, respecto de la complejidad que venimos tolerando en nuestros métodos de análisis. Así que lo que trato de decir es que habiendo comenzado por estudiar, digo, los circuitos operando en corriente continua, bueno, permitir que ahora la corriente sea alterna sería como un grado de libertad adicional y bueno, sin embargo tiene una serie de connotaciones que vamos a tratar de ir estudiando. Bueno, acá se ve en este dibujo de la nota complementaria número 28 una representación de cómo hay un campo magnético o un flujo magnético, y bueno, si se consigue una rotación de la espira esta que está dibujada en color rojo, bueno, por la ley de Faraday, digamos que encontraríamos una tensión BDT. Bueno, todo eso lo vamos a comenzar a revisar, si les parece, con alguna anotación. Concretamente podríamos decir que tenemos la posibilidad de estudiar un modelo, o definir, mejor dicho, un modelo para el flujo magnético. Entonces podríamos decir que el flujo lo vamos a representar por medio de esta letra phi en mayúscula, un flujo variante en el tiempo. Habíamos conocido en el curso de física que era, digamos, necesario, y entonces vamos a suponer que el flujo que se genera es un flujo sinusoidal, así que el valor máximo lo vamos a representar con este, bueno, creo que se dice acento circunflejo, ese símbolo, digamos, como de fija, esa especie de sombrerito, digamos, en la simbología. Bueno, y entonces este sería el valor máximo de un modelo supuesto sinusoidal. Entonces vamos a usar la función seno de omega t, y que este sería nuestro modelo de flujo variante en el tiempo. Y entonces vamos a decir que de acuerdo con la ley de Faraday, ahora podemos escribir lo siguiente. Fíjense que podríamos decir que la tensión B de t asociada a ese flujo variante sería el negativo de la variación del flujo. Entonces escribo un poco mejor: negativo de la variación del flujo respecto del tiempo. Bien, y a partir de eso, digamos, con una derivación sencilla, podemos decir directamente que esto es el negativo de pi máximo por omega por el coseno de omega t. Bien, entonces ahora podríamos hacer una pequeña definición respecto de que vamos a suponer que así como había un flujo máximo, podría haber también una tensión máxima en el modelo matemático de BDT, que sería directamente el flujo máximo multiplicado por la pulsación angular omega, y a partir de eso podemos escribir que BDT es igual, entonces es igual al negativo de B máximo por el coseno de omega t. Bueno, con esa definición podemos, digamos, analizar rápidamente este detalle que les propongo revisar. Una función coseno, fíjense que podemos bueno, analizarla de esta manera. La función coseno con un signo negativo, a ver si podemos hacer un gráfico aquí rápidamente, de esta forma.
Tenemos el sistema de eje, la función menos coseno, bien, entonces este sería el tiempo, esto sería menos coseno de omega t. Bueno, y entonces si este fuera el 0, lo que trato de hacerle notar es que podríamos desplazar esa función, digamos, con un valor de fase que, para decirlo, digamos, en unidades intuitivas, podríamos decir 180 grados, y entonces podríamos ver cómo esta función que hemos llegado a establecer hasta acá como menos b máximo por el coseno de omega t, podríamos escribirlo como b máximo positivo por el coseno de omega t menos 180 grados. Menos 180 grados. Bueno, entonces evidentemente acá podríamos hacer una correlación con los 0 grados, y por acá podríamos encontrar los 180 grados, y acá estarían los 160 grados. Bueno, toda una interpretación que ustedes están sumamente acostumbrados a hacer. Pero a partir de eso resulta que esos 180 grados que aparecen en el modelo matemático en realidad tienden a modelar la fase inicial de la señal de tensión que estamos estudiando. Entonces, esa fase inicial dependería del tiempo de observación. Sería algo así como decir el instante en el cual se enciende el osciloscopio, o el instante en el cual se enciende el instrumento con el que vayamos a medir. Entonces, ese instante en el cual se empieza, digamos, el análisis, desde la perspectiva específica que estamos siguiendo en este momento, podríamos decir que no tiene mayor importancia. Así que en ese contexto podríamos decir, a su vez, que si se desprecia, entonces si se desprecia el efecto de esa fase inicial que está captada en los 180 grados de esto que estamos analizando, podemos por último decir que B de t es directamente una señal B máximo por el coseno de omega t. Bueno, entonces todo esto es lo que hemos desarrollado hasta acá, un desarrollo sumamente digamos básico, pero no obstante tiene este sentido práctico. Justificar de una manera relativamente formal que si el principio de generación de la tensión es un movimiento mecánico que a su vez se asocia a un flujo sinusoidal, por ejemplo con la ley seno, bueno, finalmente encontraríamos una señal B de t que también es sinusoidal, y bueno, de acuerdo a lo que vemos con una ley coseno. Entonces, esta representación de la señal de tensión la vamos a aprovechar en lo que sigue de nuestra definición. Entonces, concretamente, si el flujo es sinusoidal, la tensión es sinusoidal, y el modelo matemático que la caracteriza podemos decir que es B máximo por coseno de omega t. En función de eso, solo vamos a recuperar un par de características, mejor dicho, más que recuperar, en realidad que solo las estamos citando, así que hablaríamos de las características de las señales, entonces de las señales sinusoidales, lo cual es algo que ustedes han estudiado ampliamente,
y por esta razón directamente les propongo ver la nota complementaria número 29, donde hacemos una referencia específicamente a la amplitud de la sinusoide, al periodo, a la frecuencia de hercios, a la pulsación angular, bueno, y a esta interpretación de que bueno, hay una correspondencia entre los valores de fase, los valores de tiempo y bueno, por supuesto en relación a la frecuencia de la pulsación angular. Bueno, con esos detalles en mente avanzaríamos en un concepto que buscaríamos definir en estos minutos, y específicamente es el concepto de fasor y su importancia en este contexto. Y que nos referiríamos específicamente a las formas de, podríamos decir, representación de señales sinusoidales, y en particular me gustaría tener en cuenta bueno, un par de definiciones de la nota complementaria número 30. Entonces, de acuerdo a la nota complementaria número 30, encontramos esta comparación, digamos, esta interpretación. Hay tres señales, B sub 1, B sub 2 y B sub 3, que evidentemente parten de un ejemplo. Y este ejemplo en realidad responde a la lógica de analizar cómo interaccionan múltiples señales sinusoidales, múltiples señales sinusoidales en el caso en que tienen todas la misma frecuencia, entonces de igual frecuencia. Bueno, en ese contexto podríamos pensar por qué nos interesa estudiar el caso donde hay múltiples señales sinusoides de igual frecuencia. Bueno, un ejemplo intuitivo como para ir encontrando de poco el sentido de estas definiciones podría ser algo como lo siguiente. Vamos a suponer que hay un generador con múltiples espiras, podemos decir desfasadas, y entonces encontraríamos digamos una representación simbólica de lo que estamos revisando como una concatenación de tres fuentes sinusoidales. Entonces, tres fuentes sinusoidales como conectadas en serie. Entonces esta podría ser, bueno, B sub 1 de t, B sub 2 de t, y finalmente B sub 3 de t. Es como suponer que había, como dije, tres estiras de pasada y quisiéramos ver qué resulta como tensión global. O sea, qué resulta, por ejemplo, como tensión global B sub t de t. Bueno, ese problema sencillo es el que está bueno, resumido con una notación y una perspectiva algo diferente en la nota complementaria número 30. Y acompañando ese ejemplo hay un par de definiciones. Vamos a suponer que B sub 1 es una señal sinusoidal con una fase inicial efectivamente nula, mientras que B sub 2
es una señal también sinusoidal, dependiente, digamos, o caracterizada por la ley coseno, con un ángulo de fase positivo, ya que decimos que alfa y beta son variables positivas, como vemos, digamos, en la misma nota complementaria, y bueno, por su lado B sub 3 tiene un ángulo de fase negativo. Bueno, a partir de ahí resultan unas definiciones que vamos a seguir a lo largo del curso. Por un lado hablaríamos de que lo que acabamos de hacer en la escritura de recién, es decir, en esta representación gráfica, es precisamente una representación simbólica. Entonces, esta habría sido una representación simbólica del escenario que estamos, digamos, estudiar, analizar. No obstante, esta representación simbólica tiene un correlato con dos formas más de representación. La representación cartesiana supone un sistema de ejes cartesianos donde las abscisas, es decir, el eje horizontal capta la variable tiempo, y en las ordenadas buscaríamos representar el valor que le decimos instantáneo de cada una de las señales B de t, es decir, B1 de t, B sub 2 de t y B sub 3 de t. Bueno, los trazos, fíjense que tienen cada uno hay un trazo continuo, un trazo discontinuo y un trazo discontinuo con marcadores circulares para mostrar lo que sería la curva de cada una de las señales B de t ejemplificadas arriba. Y a partir de eso lo que podemos decir es que, fíjense como B sub 1 de t es la que tenía fase nula, y entonces sigue una ley coseno, es tal cual lo que vemos en el gráfico. B sub 2 de t, por tener un ángulo de fase positivo, decimos que está desplazada hacia la izquierda, y a eso nosotros le vamos a llamar de aquí en adelante precisamente adelanto, mientras que B sub 3 de t, por tener un ángulo de fase negativa y consecuentemente estar desplazada hacia la derecha, diríamos que está retrasada. Bueno, como digamos una forma por ahí mnemotécnica de hablar o de encontrarle un sentido a esta definición de que estén adelantadas o atrasadas sería, por ejemplo, viendo los cruces por cero. Entonces vemos que el cruce por cero de la señal con fase nula es uno tal que la señal adelantada B sub 2 de t efectivamente tiene un cruce por cero antes, y la señal retrasada efectivamente tiene un cruce por cero después de la señal B sub 1 de t que habríamos, digamos, tomado como referencia, ya que tiene una fase nula. Entonces, esta representación cartesiana, bueno, resume nuestra definición para el adelanto y para el retraso, que es un concepto que tiene todo un significado en el estudio de los circuitos, y bueno, acá lo abordamos desde una perspectiva, podríamos decir, estrictamente gráfica o algo así. Bueno, entonces el problema de cómo calcular B de t, siendo B de t la suma de estas sinusoides, bueno, podría ser manejado con identidades trigonométricas que no sé, los cursos de álgebra, etcétera, pero no obstante hay una forma vectorial de analizar este problema, y es lo que trataríamos de justificar ahora. Entonces vamos a pasar a hacer unas anotaciones respecto de lo que sería nuestra interpretación del problema en el plano complejo. Entonces vamos a hablar de eso precisamente, una interpretación. Acuérdense que lo que tratamos de interpretar es cómo interactúan estas sinusoides de igual frecuencia, ¿está bien? Entonces hacemos una interpretación en el plano complejo de esta situación. Interpretación en el plano complejo.
Y entonces lo que buscaríamos es tener en cuenta que los vectores, digamos de 2 dimensiones, pueden representarse en el plano, y a ese plano digamos, lo haríamos corresponder específicamente con el plano de los números complejos. Entonces, en el plano de los números complejos, recuerden que hay una parte real y una parte imaginaria. Y al estar hablando de señales sinusoidales, lo que podemos decir es que por medio del concepto de ortogonalidad que ustedes han estudiado en los cursos de teoría de señales de sistema y este tipo de tópicos, podemos decir que las señales entonces pueden descomponerse en general, mediante una suma, la suma que voy a escribir a continuación. La suma específicamente sería coseno de alfa más j por el seno de alfa. Bueno, alfa podría tener una relación con el tiempo, etcétera, tal como hemos simplificado antes. En este contexto, el plano complejo que queremos tener en cuenta lo voy a graficar. Entonces, en un sistema de ejes cartesianos, vamos a suponer que las abscisas representan la parte real de un número complejo, las ordenadas representan la parte imaginaria, tendríamos el origen, y entonces veríamos cómo se manifiesta, por supuesto, las propiedades trigonométricas que estamos acostumbrados a manejar, ¿está bien? Entonces podríamos decir que la componente real le vamos a llamar a la componente imaginaria le podemos llamar B, y si pasamos al correlato con la representación polar, bueno, habría un ángulo alfa y habría un módulo ρ. Todo eso se corresponde con decir que a un número complejo A más J por B lo podemos escribir como ρ por el coseno de alfa más J ρ por el seno de alfa. Bueno, evidentemente podemos tomar un factor común, que es ρ, y esto nos quedaría como, bueno, podemos escribirlo así, coseno de alfa más J por seno de alfa. Y a partir de esto resulta la identidad de Euler, de Holder, que podríamos escribirla como ρ por E a la J alfa. Bien, entonces vamos a poner la cita, respecto a que es la representación de Euler o Euler, que quieran mencionar, pronunciar. Bueno, todo esto se corresponde con el concepto de que estas dos, la señal seno y la señal coseno, en realidad son señales ortogonales bueno, y evidentemente desfasadas unos 90 grados, exactamente 90 grados. Bien, entonces a partir de eso, a partir de esas relaciones, nosotros comenzaríamos a trabajar con la siguiente interpretación. Podemos decir que hacemos una continuación
del ejemplo, el ejemplo visto para B sub 1 de t, B sub 2 de t y B sub 3 de t. Y ese ejemplo, bueno, nos llevaría a escribir las definiciones que teníamos, B1 máximo por el coseno de omega t. Eran tres definiciones. Habíamos dicho B sub 2 de t igual a B sub 2 máximo por el coseno de omega t más alfa, y B sub 3 de t igual a B sub 3 máximo por el coseno de omega t menos beta. Bueno, todas esas definiciones, fíjense que bajo la representación de Euler se corresponderían con estas definiciones. Podríamos decir que en la parte real de una representación donde escribimos B1 máximo por E a la J omega t para el primer caso, es decir, para B sub 1 de t. Luego podríamos decir para B sub 2 de t, que es la parte real de la composición B sub 2 máximo por E a la J omega t más alfa. No sé si se entiende, lo voy a escribir un poco más claro. Alfa, entonces, quedó mucho más claro, pero que algo. Para B sub 3 de t hacemos la siguiente relación. La parte real del modelo B sub 3 máximo por E a la J omega t menos beta bueno, y la llave. Bueno, entonces bajo esta determinación estamos guardando cierta coherencia entre la representación de Euler y las señales B sub 1 de t, B sub 2 de t y B sub 3 de t. Bueno, esas señales les vamos a llamar señales instantáneas porque dependen, bueno, del tiempo y son variantes en el tiempo bajo una ley sinusoidal. Fíjense que a todas estas definiciones las podemos hacer, por su parte, corresponder con ciertos modelos que están implícitos en estas ecuaciones. Los modelos implícitos serían, bueno, B sub 1 máximo por E a la J omega t, B sub 2 máximo por E a la J omega t más alfa, y B sub 3 máximo por E a la J omega t menos beta. Bien, y a partir de eso resulta que por su parte podríamos escribir algunas definiciones tomando un par de factores más. Entonces podríamos decir que B sub 1 máximo por E a la J omega t es una composición que resulta invariante respecto del caso original. No obstante, acá podríamos hablar de una composición que sería B sub 2 máximo por E a la J alfa por E a la J omega t, y entonces la idea interpreto que acá podríamos hacer una notación que sea correspondiente E a la J0, total esto resulta en 1 por E a la J omega t, y entonces ahora sí tenemos el modelo B sub 3 por E a la menos J beta por E a
a la J omega t. Bueno, de todo esto resulta que podemos definir los fasores por medio de estas composiciones que estamos viendo acá. Entonces, un segundo, vamos a tratar de resaltar esto. Bueno, entonces el concepto es el siguiente. Hemos definido una representación de Euler para una señal sinusoidal, y bajo esa representación sinusoidal, fíjense que partíamos de los valores instantáneos de tensión y llegábamos a relacionarlo con la parte real de una representación en el plano complejo. Entonces, podríamos preguntarnos evidentemente para qué hicimos ese paso de agregarle una componente imaginaria, que sería la parte imaginaria de la representación de Euler. ¿Para qué le hemos agregado este componente imaginario a nuestra representación de la señal instantánea original? Bueno, y la respuesta sería de que cuando nos vamos con un problema de sumar o de restar señales sinusoidales, podemos, a partir de esta metodología, empezar a abstraernos de aquellas identidades trigonométricas que habíamos mencionado hace algunos minutos para calcular la extensión resultante para aquel ejemplo que venimos siguiendo, y mientras tanto podemos directamente dedicarnos a sumar vectores. Y bueno, si nos preguntamos cuáles son los vectores que sumaríamos, la respuesta es que sumaríamos directamente los fasores. Entonces, permítanme entonces agregar un poco más de notación respecto de cómo simbolizaríamos esos fasores, y nos encontraríamos con que los fasores podríamos representarlos de esta manera. Acá podríamos tener el fasor B1, vamos a usar esta especie de flecha en la parte superior del símbolo para hablar del fasor y diferenciarlo de los valores máximos. Entonces esto sería el fasor B sub 2, esto sería el fasor B sub 3, que debemos acompañar entonces de E a la J omega T. Entonces E a la J omega T, en los tres casos, E a la J omega T. Bueno, mientras que repetimos esta notación, digamos, o esta regla de uso de los colores, mediante la cual con este color anaranjado hablaríamos una vez más de los fasores. Bien, entonces la idea es que un fasor es un vector que se interpreta en el plano complejo y está formado por la amplitud de la sinusoide original y por su ángulo de fase. Y nos tomamos el trabajo, podríamos decir, de definir esos fasores para operar más sencillamente cuando debamos sumar o restar sinusoides siempre que tengan la misma frecuencia. Es decir, que a partir de las señales, para resaltarlas un poco, entonces a partir de las señales instantáneas en el dominio de los números reales, hemos pasado a una segunda definición de valores instantáneos en el dominio de los números complejos, que sería, básicamente la que hemos hecho en esta instancia. Y a partir de esto hemos usado esa definición para hablar de qué son los fasores. Los fasores sería la amplitud compleja. Según alguna bibliografía podríamos decir que el fasor es la amplitud compleja de la sinusoide, que se construye con las reglas que hemos venido
indicando, y que tiene como finalidad expresar, digamos, algunas propiedades de suma y de resta. En concreto podríamos decir bueno, que de acuerdo al problema que habíamos ilustrado como motivación, B sub t de t, B sub t de t es igual a la parte real, es igual a la parte real del fasor B sub t por e a la j omega t con el fasor siendo la suma de los fasores B sub 1 más B sub 2 más B sub 3. Es decir que se ha llevado al plano de los números complejos y a la operación de vectores la búsqueda de estas relaciones de suma entre sinusoides de igual frecuencia, pero por supuesto no necesariamente con la misma fase y no necesariamente con la misma amplitud. Bueno, entonces esto es el modelo vectorial que nos faltaría analizar. Vamos a poner por una leyenda que esto es un modelo vectorial, así que el concepto de fasor y el concepto perdón, de vector están relacionados bueno, de una forma muy directa. Volviendo a la nota complementaria, fíjense que estos fasores están representados también digamos, de manera gráfica. Se grafican los fasores, bueno, se puede interpretar que están girando de acuerdo con una pulsación omega. No obstante, los valores de fase son los que caracterizan su orientación en el plano o en el dibujo. Fíjense cómo cada uno de los fasores también tiene una amplitud digamos coherente con las definiciones de ejemplo puestas hacia arriba. Y bueno, entonces incluso podríamos aplicar este método digamos del paralelogramo para sumar vectores. Lo que hubiéramos buscado es el fasor con la suma de los tres fasores iniciales. Bueno, entonces está ilustrado de esta manera porque hablamos de fasores cuando estudiamos señales sinusoidales de tensión y de corriente en nuestro contexto para los circuitos que operan en corriente alterna. Con este antecedente podemos seguir el camino que les propongo a continuación. Vamos a dedicar el resto de la clase 3 a estudiar la carga puramente resistiva. Luego en la clase siguiente, en la clase 3, estudiaríamos la carga puramente inductiva y la carga puramente capacitiva. Y en función de eso buscaríamos elaborar un modelo respecto de cómo funcionan las cargas cuando se reúnen en un mismo circuito cargas, digamos, de distinto tipo. Entonces, bajo esta interpretación vamos a dar un paso más en el estudio de los circuitos que operan en corriente alterna, analizando lo siguiente. Bueno, entonces para seguir nos concentramos en cómo operan los circuitos en corriente alterna. Entonces podemos decir que esto se dedica a comenzar nuestro estudio de los circuitos con corriente alterna, bueno, y vamos a introducir, digamos, el acrónimo CA para hablar de la corriente alterna. Por su parte vamos a comenzar con el estudio de una carga
que vamos a decir puramente resistiva. Si tenemos una carga puramente resistiva, podemos hablar a su vez de una representación simbólica que es la siguiente. Vamos a hacer una fuente sinusoidal, que es la esencia de esta unidad número 4 del programa, la segunda que desarrollamos en sentido, digamos, cronológico. Bueno, entonces el circuito consiste en una fuente que se conecta a una carga puramente resistiva. Lo que esperamos encontrar, por supuesto, son una fuente sinusoidal de SDT, una corriente instantánea IDT, que esperaríamos que fuera sinusoidal, no obstante la vamos a caracterizar ahora, y por supuesto, de acuerdo con la ley de Ohm, habría una caída de tensión V sub R de T en este resistor. Así que vamos a estudiar, les parece, partiendo de la ley de Kirchhoff de las tensiones, que establece lo siguiente: la tensión de la fuente, V sub S de T, sería correspondida directamente con la caída de tensión en el resistor. Mientras que por la ley de Ohm escribiríamos que esto es la corriente instantánea multiplicada por la resistencia del resistor, y a partir de eso podríamos escribir a su vez que la corriente IDT es V sub S de T dividido en la resistencia. Bueno, bajo estas simplificaciones nosotros ya hemos venido estudiando hemos venido, digamos, anticipando cómo lo natural para nosotros sería suponer que esta V sub S de T es sinusoidal bajo esta definición: V sub S máximo por el coseno de omega T. Es lo que habíamos tratado de justificar al hacer la interpretación unos puntos más atrás respecto de esa espiga que giraba en un flujo sinusoidal, etcétera, y nos quedaba una ley coseno. Bien, entonces, recordando este modelo, fíjense cómo desarrollamos la ecuación para la corriente de esta manera: V sub S máximo por el coseno de omega T dividido en la resistencia. Y resulta que esta expresión se corresponde directamente con lo que podríamos interpretar como corriente máxima. Así que con eso escribiríamos directamente que la corriente instantánea tiene un modelo sinusoidal dado por la corriente máxima por el coseno de omega T. Bueno, entonces hay una serie de definiciones que parecen triviales, pero a medida que avancemos en la casuística de estos circuitos van a tal vez poder coincidir conmigo en que tiene valor por ahí escribir estas propiedades que voy a listar ahora para hacer una especie de comparación. Entonces, habiendo visto que la corriente instantánea IDT tiene un modelo, digamos, similar al de la tensión instantánea V sub S de T, podemos tomar esta conclusión: la corriente y la tensión tienen la misma frecuencia. Evidentemente, les digo, en otro contexto vamos a poder ir comparando estas definiciones. Bueno, la otra definición importante tiene que ver con que si la sinusoide de tensión tenía una fase nula, la sinusoide de corriente tiene también una fase nula. Entonces vamos a decir que corriente y tensión tienen la misma fase. Bueno, a partir de eso, evidentemente ambas son sinusoidales. Y un detalle interesante es que la corriente, digamos, máxima,
la corriente máxima es independiente de la frecuencia. Fíjense como la corriente máxima entonces es igual a ds máximo dividido en R, y en notación simbólica podríamos decir que esto se cumple para cualquier valor de omega. Bueno, la representación gráfica la podríamos agregar. La representación gráfica entonces la podemos hacer en el plano de los números complejos, la parte real, la parte imaginaria, el origen, y lo que vemos sería lo siguiente. Podemos usar un color para trazar el fasor, parece el fasor de tensión, con un ángulo nulo y un módulo que es Bx máximo, acompañado de lo que sería el fasor de corriente con un ángulo nulo y un módulo dado por la corriente máxima. Bueno, y evidentemente podríamos buscar una representación cartesiana también, una regla. Bueno, sería algo así. Entonces tendríamos en función del tiempo tendríamos una sinusoide bueno, entonces esta sinusoide sería la que nos permitiría suponer lo siguiente: si este fuera el semiperiodo y este fuera el periodo completo, entonces más t sobre 2 y t periodo, vamos a graficar entonces d sub s de t. D sub s de t es una ley de coseno, podría graficar de otra manera. Bueno, entonces aplicar la función coseno que se desarrolla de acuerdo con el modelo supuesto para d sub s de t. Entonces este es d sub s de t, y ahora acompañamos con nuestro modelo para la corriente, que decimos que también sigue una ley coseno. Bueno, entonces usando este segundo color esperamos que se entienda la idea. Esta sería entonces la corriente instantánea I de t. Bueno, de acuerdo a nuestras definiciones, hasta estaría el tiempo cero. Fíjense cómo este sería el valor de este máximo, este sería el valor de corriente máxima. Arbitrariamente hemos supuesto que estamos en valor absoluto, la tensión es mayor que la corriente. Eso tendría cierta relación con que la resistencia típicamente es mayor que la unidad, pero no deja de ser arbitraria la definición. Entonces, menos corriente máxima y menos la amplitud máxima. Con eso tenemos una representación completa del problema respecto de lo que vimos acá. Si esta carga es puramente resistiva, nos convendría tomar unos minutitos más para hablar de la potencia y la energía. Entonces vamos a tratar de decir qué propiedades se verifican en este contexto. Si hablamos de la potencia y la energía, podríamos hablar, si les parece, de la potencia instantánea. La potencia instantánea podríamos modelarla de esta forma. Fíjense, podríamos decir P de t, la potencia instantánea, es igual, de acuerdo a lo que conocemos, a V sub S de t por la corriente, es decir, tensión por corriente. Esto sería igual a la tensión máxima al cuadrado por la corriente máxima, perdón, la tensión máxima por la corriente máxima por, nos quedaría coseno al cuadrado de omega t. Por ser una expresión
bueno, coseno cuadrado, etcétera, lo que vemos es directamente que la potencia instantánea siempre va a ser positiva. Entonces vamos a decir que siempre es positiva, a pesar de que el circuito no opera. Bueno, entonces, a pesar de que el circuito no opera en corriente continua, sino en corriente alterna, con un régimen, digamos, sinusoidal, vemos que la potencia instantánea es siempre positiva. Es variante en el tiempo la potencia, no obstante es siempre positiva. Bueno, y hay una identidad trigonométrica, ¿no es cierto?, que podríamos mencionar rápidamente. Coseno lo escribo como una especie de nota al margen. Vamos a poner que el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 más el coseno de 2 por alfa dividido en 2. A esto lo escribo como una especie de referencia al margen, para presentarles un modelo diferente de esta potencia instantánea que nos da otra información que también me interesa resaltar. Concretamente escribiríamos entonces dt máxima por corriente máxima por 1 más el coseno de 2 omega t dividido en 2, un poco más prolijo. Entonces, corriente dividido en 2, y a esta expresión quise decir, entonces la podemos a su vez desarrollar de esta otra forma. Podemos decir dt máximo por corriente máxima dividido en 2 sumado con, bueno, dt máxima por corriente máxima sobre 2 por el coseno de 2 omega t, donde se hace evidente otra propiedad de la potencia instantánea, y es que tiene el doble de frecuencia respecto a la pulsación en la fuente. Entonces ahí estamos viendo dos propiedades de la potencia instantánea, que es siempre positiva, que tiene el doble de frecuencia, y no obstante vemos también que es una sinusoide. Bueno, entonces vamos a dar un paso más buscando hablar ahora de la potencia media. Entonces la potencia media es lo que vamos a buscar estudiar en este momento. Si decimos potencia media, nos podemos referir a esta nomenclatura: una P mayúscula, una M mayúscula para el subíndice. Vamos a usar esta definición general: 1 sobre t, integral entre a y el periodo más a de la potencia instantánea por diferencial de tiempo. Lo típico es suponer, bueno, a igual a 0, es lo típico. Con otro color para aclarar la notación. Bueno, entonces a partir de esto, fíjense que podríamos desarrollar la integral de esta forma. Esto sería básicamente 1 sobre t por la integral entre 0 y t de bueno, podríamos hacer una composición, podríamos resumir un paso directamente escribiendo de esta forma. Las constantes las dejamos afuera, de máximo por corriente máxima sobre 2 por t. Ahora sí, la integral entonces, integral entre 0 y t de 1 más el coseno de 2 omega t por diferencial de tiempo. Y esto sería, bueno, igual de este máximo, corriente máxima sobre 2 por t, factor de esta suma. La primera suma sería una integral
entre 0 y t de diferencial de tiempo. La segunda sería, el segundo término digo es una segunda integral entre 0 y t del coseno de 2 omega t por diferencial de tiempo. Bueno, y lo que me interesa hacerles notar entonces es que integrar una señal sinusoidal para un periodo siempre da 0, por lo tanto integrarla para dos periodos, como se estaría haciendo en este término, resultaría en un valor número, en 0. Entonces esta integral da 0, con lo cual ahora podemos desarrollar esto como dt máximo por corriente máxima sobre 2 por t multiplicado por t, que es el resultado de la primera integral, si aplicamos la c elevado de t. Con eso entonces directamente podemos decir que el valor medio, fíjense cómo queda caracterizado por esta expresión, P sub m igual a dt máximo por corriente máxima sobre 2. Es decir, que la potencia media disipada en una carga puramente resistiva, a pesar de tener, digamos, fluctuaciones de acuerdo a esta ley P de t, estamos diciendo entonces que P de t estarían modelando la potencia instantánea y las fluctuaciones en función del tiempo. No obstante, el valor medio de esta señal instantánea es una constante definida por esta ecuación, Ps máxima por corriente máxima sobre 2. No obstante, hay un par de definiciones que podemos digamos, usar como complemento ahora. Fíjense que podemos decir que dado que tenemos esta definición, la corriente máxima, habíamos dicho que se relacionaba con este cociente de este máximo dividido en R. Esta definición la hemos hecho hace algunos minutos. Evidentemente es coincidente con la definición de la ley de Ohm, etc. Y en este contexto podemos escribir lo siguiente. Entonces podemos escribir que la potencia media que corresponde con esta definición, que voy a transcribir, dt máxima por la corriente máxima sobre 2. No obstante, si reemplazamos con el modelo que conocemos para las corrientes, fíjense cómo queda un medio de dt máximo al cuadrado, sobre R. Bueno, los corchetes no hacen falta, es fácil recordar la ecuación dinero. Y si no obstante despejamos B sub S de la corriente máxima, podemos checar también cómo se verifica este segundo modelo, corriente máxima al cuadrado por la resistencia. Así es que todas estas ecuaciones resumen el modelo de la potencia media, que como decimos, es conocido, digamos, en la física, es un valor constante a pesar de que la potencia instantánea es, efectivamente variante de tiempo. Entonces, eso es lo que queríamos estudiar. No obstante, podríamos agregar un pequeño gráfico, si les parece, volviendo a la sinusoide que habíamos trazado anteriormente, podríamos agregar ahora la representación de la potencia instantánea, tal como la hemos reducido hasta aquí, y dijimos que es siempre positiva y que tiene el doble de frecuencia.
e incluso hemos demostrado cómo esta potencia instantánea depende de la ley coseno. Entonces, con todas estas interpretaciones que cada uno puede revisar, lo que se verifica es que efectivamente se desarrolla un comportamiento tal como el que trato de trazar acá. Es una sinusoide con el doble de frecuencia, es decir, con un periodo más chico. Bueno, no había necesidad de trazarla con la misma amplitud. También corregir un pequeño detalle. Voy a agregar acá otra regla más para indicar que no necesariamente tiene que tener la misma amplitud. Entonces ahora sí podríamos trazar nuestro modelo, digamos, de representación gráfica de la potencia instantánea, el cual es una sinusoide, como dije, con el doble de frecuencia. Voy a agregar unos marcadores, para que, bueno, buscando que se distingan los trazos de cada caso. No obstante, este color verde es el que pretendemos que caracterice nuestro modelo de la potencia instantánea. Pues evidentemente hay un valor medio. Este valor medio es el que se hallaría, bueno, en esta posición. Este valor medio sería P sub N. Bueno, entonces vemos que tiene el doble de frecuencia, que es siempre positiva, que es sinusoidal, y este trazo en color verde que ustedes están viendo acá, bueno, frecuentemente ocurre con algunos estudiantes que tienden a dibujar una sinusoide rectificada. Entonces, bueno, valga la aclaración de que es una sinusoide desplazada con el doble de frecuencia y no una sinusoide rectificada. Bueno, entiendo que bajo esta definición, digamos, orales, se pueden comparar los dos casos, lo cual se los propongo, digamos, para su actividad, digamos, en casa. Bueno, bajo este contexto, ahora sí estaríamos dando por terminada la clase número 3. Estaríamos dando por terminada la clase número 2, perdón por el error. Entonces, les propongo este resumen respecto de lo que habría sido la clase número 2. La clase número 2 ha estado dedicada a comenzar nuestro estudio de los métodos sistemáticos para resolver incógnitas al estudiar circuitos eléctricos o electrónicos, los terminales. Bueno, y en concreto hemos visto cómo se aplica el método de las corrientes de malla. Por medio de la guía de ejercicio van a aparecer una serie de detalles. Hemos visto cómo se aplica el método de las tensiones en los nudos. Por medio de la guía de ejercicio también vamos a proponer una serie de propiedades, digamos, con matices que van surgiendo en cada caso. Bueno, refuerzo esta sugerencia de usar la regla de Cramer, ya que la regla de Cramer contiene interpretaciones que se van a usar en otras partes del curso. Y en función de eso, una aclaración importante también respecto de los ejemplos vistos para el método de las tensiones en los nudos y el método de las corrientes de malla. En ambos casos hemos hecho algunas definiciones, por ejemplo, para el sentido de circulación de las corrientes, o por ejemplo para la dirección en la que se suponen desarrolladas las corrientes de rama, y esas definiciones pueden parecer anti-intuitivas. Entonces las aclaraciones que han sido puestas específicamente de esta manera para exponer las propiedades y la forma de aplicar las convenciones que hemos venido realizando a lo largo del curso. Entonces, cuando la tarea sea específicamente dar una solución a un problema numérico, tal vez convengan hacer definiciones menos propensas a errores. Mientras tanto, las definiciones de los ejemplos vistos en esta clase número 2 han sido dedicados a exponer, digamos, la metodología. Bueno, entonces,
A partir de eso hemos comenzado nuestro estudio de la segunda unidad que tomamos del programa, es la unidad número 4, es el segundo paso en nuestra planificación, dedicada al estudio de los sistemas de corriente alterna. Digamos, en este contexto hemos definido los fasores y luego hemos tomado como primer paso el estudio de las cargas puramente resistivas. Bueno, de esta manera quedan sugeridos los ejercicios para la clase número 2. Les vamos a proponer cierto material de apoyo dedicado a resolver algunos de estos ejercicios, y mientras tanto las reglas generales no resolverlos a todos, para que ustedes también tengan, digamos, una actividad espontánea, digamos, y innovadora, buscando, no sé si innovadora, pero espontánea sería la palabra, bueno, para ayudarlos en su proceso de aprendizaje. Bueno, esto sería todo por la clase número 2 y seguimos en otra oportunidad con la clase número 3.